Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Hernández Molina y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo enseñar y mejorar la escritura en alumnos de secundaria, con la finalidad de crear un espacio de aprendizaje en el que se analicen diferentes aspectos sobre este tema tan importante en la educación básica y especialmente en el nivel secundaria. Primero que nada, al enseñar y mejorar la escritura en los alumnos de secundaria, es preciso saber que debemos trabajar de manera organizada y conceptual, de acuerdo a los enfoques y fases para la enseñanza de la escritura. Es decir, que como docentes somos los responsables de crear ambientes de aprendizaje a partir de secuencias didácticas, en apoyo con los programas y planes de estudio vigentes. Por ello es importante que para poder enseñar a escribir conozcamos bien estos conceptos. Por eso, les presentaré una serie de pasos para poder enseñar y mejorar esta práctica comunicativa en el lenguaje escrito con los alumnos de secundaria. Número 1. Primero que nada debemos comprender la parte teórica. Existen diferentes modelos y teorías para la enseñanza de la escritura, que destacan una estructura específica de fases para su enseñanza. Sin embargo, una aplicación ecléctica de estos favorece y enriquece las situaciones de aprendizaje y responde al mismo tiempo a las distintas necesidades e inteligencias múltiples de los alumnos, permitiendo adaptar las distintas estrategias a cualquier alumno. Si quieres revisar cada teoría y modelo, te dejaré el link en la descripción. Número 2. Como lo mencioné, cada modelo y teoría tiene sus fases establecidas. Sin embargo, es importante retomar aquellas que abonen directamente a la mejora de la escritura. Por ello, establecer fases generales para la composición textual siempre resultará de gran ayuda. Por ejemplo, en la realización de un texto se enlistan las siguientes 5 fases. Número 1. Planificación del texto. Es decir, se va a planear el texto en general a elaborar. La textualización. Es decir, plasmar las ideas expuestas en la fase anterior, de acuerdo al tipo de texto que se va a redactar. Revisión, la cual se llevará por parte del alumno en cuestiones de gramática, función del lenguaje, redacción e información, tratando de encontrar algún error. En la corrección, se van a corregir todos aquellos aspectos o áreas de oportunidad identificadas en la fase anterior. Por último, la edición, previa a la entrega final de su texto, en donde se afinan los últimos detalles de fondo y forma. Número 3. Con el conocimiento de las fases anteriores, esta enseñanza se complementa con lo mencionado por el autor Daniel Cassani, un autor reconocido sobre didáctica de la lengua en su artículo Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita, en el que detalla a grandes rasgos los 4 enfoques metodológicos con que puede enseñarse la expresión escrita. El primero es el enfoque basado en gramática, y como su nombre lo indica, pone especial atención a la correcta gramática en aspectos ortográficos, morfológicos, sintácticos, etc., cayendo un poco en la educación tradicional. Seguidamente, el enfoque basado en funciones, que hace énfasis en la funcionalidad del lenguaje, es decir, que aprende a comunicarse dependiendo de las diferentes situaciones, contextos y destinatarios del mensaje. El enfoque basado en procesos se dedica a orientar al alumno en el proceso de composición y redacción, que permitan estructurar ideas y sintetizar la información. Por último, el basado en contenido demuestra la capacidad de los alumnos por escribir información de un tema en específico, atendiendo solo el contenido del texto y por lo regular siempre son temas académicos. Número 4. Lo anterior pertenece a una orientación teórica. Pasemos ahora a la práctica. Estos enfoques y fases para la enseñanza y mejora de la escritura deben aplicarse de manera que respondan a actividades metacognitivas que permitan al alumno contrastar y analizar la información de manera que su aprendizaje adquirido sea significativo y completamente funcional. Número 5. Una opción para aplicar los conocimientos y los pasos anteriores es mediante la tipología y géneros textuales, de modo que establezcan parámetros de evaluación para apreciar el avance y mejora de la escritura. Por ejemplo, el docente deberá elegir alguna tipología y género textual a trabajar dentro del grupo, y con la composición del texto, el docente deberá orientar y guiar a los alumnos en su proceso de creación textual.
tomando como base que todos los textos deben contener las fases generales para la enseñanza de la escritura y que además deben aplicarse los 4 enfoques explicados anteriormente. Un claro ejemplo es trabajar la tipología narrativa y género textual del cuento, en el que el alumnado sea capaz de plasmar mediante el lenguaje escrito alguna narración de su vida diaria o acontecimiento relevante en formato de cuento, lo que ayudará a que el estudiante pueda poner en práctica lo aprendido. Número 6. Dentro del programa Lengua Materna Español Aprendizaje es Clave, existen proyectos que se trabajan en el nivel secundaria que permiten trabajar la escritura, de modo que exista una innovación a fin de generar un aprendizaje mayor y adecuado a los tiempos actuales. Un ejemplo sería el proyecto del primer grado de secundaria, el cual se titula Escribe cartas formales, y en donde de nueva cuenta se retoman las fases de la enseñanza de la escritura al momento de llevar a cabo el trabajo, por ejemplo, la planificación del texto, su textualización, revisión, corrección y edición para la correcta composición de la carta. También se incorporan los 4 enfoques metodológicos: gramatical, funcional, procesual y de contenido. También se incluye la tipología argumentativa con género textual carta al director. Y por último, para innovar en el sentido de mejorar el proyecto, se establecerá que la carta se escriba con la intención de solicitar alguna mejora de la escuela y que los mismos alumnos hayan identificado. Dicha carta, escrita con un lenguaje formal, será enviada a las autoridades escolares para que puedan apreciar las necesidades de los estudiantes y estos puedan darse cuenta de la importancia del lenguaje en la resolución de conflictos. Como hemos visto, enseñar y mejorar la escritura en alumnos de secundaria no es tarea fácil, pues se deben considerar aspectos muy específicos al llevarlo a cabo. Sin embargo, si los docentes ponemos de nuestra parte al implementar estrategias didácticas innovadoras, llamativas y reflexivas que respondan a sus intereses y necesidades, los estudiantes mejorarán su escritura, y no solo eso, sino que verán en ella la oportunidad de comunicarse y plasmar ideas y pensamientos correctamente para llevarlos al siguiente nivel, la oralidad. Por mi parte es todo. Espero haya sido de gran ayuda esta información y que tus alumnos aprendan el arte de escribir. Hasta la próxima.